Bueno, buenas noches. Vamos a iniciar. Esta semana vamos a tratar lo que es el estudio de mercado. Y ojo que vamos a tratar explícitamente eh, aspectos que tienen que ver con esta asignatura. Como ustedes ya saben, el tema de elaborar un plan de mercadeo, pues es de 2 y hasta 3 asignaturas para desarrollar un plan de mercadeo completo. Como les dije clases anteriores, no vamos a ver en profundidad pues todos los detalles del plan de mercadeo, sino pues esta sería otra asignatura más de marketing. Les dejé un libro de fundamentos de marketing por si acaso no es el único, hay cualquier cantidad de libros de marketing, pero pues es por si acaso. En esta primera entrega de este corte va un poco lo que son generalidades del proyecto y plan de marketing, no más. Entonces quiero que tengan muy claro, uno, lo que vamos a ver hoy y la próxima clase. Hoy es principalmente el tipo de producto, es quizás un poco repaso de introducción a la economía, de si tiene demanda elástica, inelástica, si es un bien perfecto, inferior, todas esas cosas, no sé si se acuerdan, complementarios, sustitutos, qué tan sensible es un producto a los precios, a variaciones en los precios, y cómo vamos a proyectar las ventas. Yo en la guía les coloqué otros ítems que no lo vamos a ver en detalle acá. La gran mayoría están en el libro de Zapac, ya a profundidad en un libro de marketing. Listo, estas diapositivas por si acaso las tienen en el Drive también. Y es del capítulo que les pedí leer, capítulo 3. Resumiendo, que por supuesto todo eso lleva muchísimos procedimientos, pero resumiendo, podemos decir que a esto se orienta el plan de marketing. Queremos definir el precio al que vamos a vender y qué tanto vamos a vender. En resumen, repito, tiene muchísimas cosas, pero ustedes pueden revisar, no sé, lo que hayan hecho en marketing, creo que en semestres anteriores, incluso un plan de marketing real de una empresa, o si alguien aquí trabaja en marketing. Todos los estudios que se hacen se orientan a eso: cuánto podemos vender y a qué precio, hasta qué punto está bien si incrementamos el precio, si ofrecemos una promoción. Porque digo hasta qué punto, va a depender de qué tan sensible es la demanda a variaciones en el precio y bueno, otros conceptos que vamos a ir viendo. Entonces también para que tengan eso en mente cuando estén desarrollando el plan de marketing de su proyecto. Aquí podemos hablar de que hay distintos mercados. Somos una cadena, tenemos proveedores, tenemos consumidores, clientes, distribuidores, competidores. Ya les voy a ampliar. Ojo que no siempre mi cliente es el consumidor final, a veces sí, a veces no. Y de todo eso también tenemos que tomar decisiones. Depende de mi producto, de mi servicio. No sé, puede que tenga muchísimos proveedores para escoger,
como puede que tenga solo uno. Y por supuesto eso va a depender muchísimo de los precios. Normalmente cuando yo sé que soy el único proveedor de un servicio, de un producto, se presta para establecer precios altos, ¿no? Cuando no tengo competencia o muy poca competencia, a diferencia cuando hay muchísimos proveedores, que ahí sí se vuelve un poco guerra de precios, o si no es de precios, entonces de soporte, que yo le ofrezco, no sé, un año de servicio técnico, en fin, un montón de cosas. Entonces, les decía que no es lo mismo, a veces sí, pero no siempre es lo mismo, cliente y consumidor. ¿Alguien me quiere contar cuál es, no sé, qué es cliente, qué es consumidor? O ni idea. Profe, pues, que el cliente sea quien compre el producto como tal a la fábrica y lo utilice para venderlo, y el consumidor pues es el que le vende, el que compra el producto ya para utilizarlo. Sí, efectivamente, eh, cliente es el que me compra a mí, tal cual. Puede que lo vaya a usar o puede que no, pero mi cliente es el que me compra a mí. A veces es el consumidor, sí, pero efectivamente, ¿alguien iba a decir algo? Sonia. ¿Qué tenemos que llevar a cabo? Ok, eh, pero no siempre mi cliente es el consumidor de mi producto. Ejemplo, yo voy a vender mi producto en Jumbo. Bueno, para ser en Jumbo, en Éxito, en cualquiera de esos, para ser distribuido en ese almacén. Mi cliente, pues es ese almacén de cadena, pero el consumidor final, pues ¿quiénes van a ser? Los clientes de ese almacén de cadena. Y depende del producto, puede haber una cadena larguísima del distribuidor, el distribuidor, o de pronto venta directa me refiero, yo lo produzco y ahí mismo se lo vendo al consumidor final, en fin, depende del tipo de producto, del tipo de servicio. Y también es importante saber, bueno, ojo, que puede que mi cliente sea un distribuidor, como puede que no sea un distribuidor, pero sí el que toma la decisión. No recuerdo si fue este grupo o del otro, la clase pasada me preguntaban y yo les decía, por ejemplo, cuando uno vende eh, productos, servicios para niños, el cliente de la empresa pues son los papás, o las personas pues que a cargo de los niños, pero los consumidores van a ser los niños. No es que el papá compre para revender, no, pero es quien tiene la decisión de comprar, y el consumidor es el niño, que entre otras no es un mercado fácil. Si aquí hay alguien que es papá o mamá, lo sabe, uno de papá puede llegar a ser muy cansón y los niños pueden llegar a ser imprudentes, mejor dicho, un montón de cosas. Puede que sea excelente producto, excelente servicio, pero un mal comentario del niño a los papás y, mejor dicho, hasta ahí llegó. Eh, Tenemos también clientes institucionales o individuales. Institucionales pues hace referencia a las empresas, e individual, persona. Voy a suponer que yo vendo productos de aseo. Yo fabrico, produzco y distribuyo productos de aseo. Eh, ¿Alguien levantó la mano? No, perdón. Listo. Yo produzco y comercializo productos de aseo. Voy a vender igual a un almacén de cadena, Jumbo, Éxito, con subsidio, el que sea, pero no para que sea distribuido en esos almacenes, sino para uso institucional.
Estamos hablando de que en ese caso el almacén de cadena que me compró es un cliente institucional y además es el consumidor. Me compraron los productos para utilizarlos ellos en su empresa. Y cliente individual es cuando yo le vendo directo a una persona. Ustedes son clientes, bueno, no sé si clientes o consumidores o solo consumidores, son consumidores individuales de la Universidad Militar. Son clientes si ustedes mismos se financian sus estudios. No son clientes sino consumidores si la empresa donde trabajan, si sus padres les financian los estudios. Y bueno, son individuales a menos que a veces pasan no en las universidades, normalmente son en sitios de enseñanza, pero no educación superior, ejemplo cursos de inglés, bueno, temas de esos que de pronto hacen una venta institucional para capacitar a toda la empresa. Ustedes vienen a ser los consumidores, pero hay un cliente institucional que fue la empresa que firmó que adquirió hizo el convenio para que se capacitaran todos sus empleados. Si es clara esa diferencia entre cliente, consumidor, cuando es institucional, cuando es individual. Sí, señor. Listo. A la vez que yo les voy contando esto, la idea es que, mejor dicho, de todo pues lo que hablemos, vayan teniéndolo presente y vayan pensándolo, identificando en su proyecto. Cuando hablamos de un mercado proveedor, puede ser de varios aspectos. Efectivamente, y lo primero que uno piensa con proveedor son materias primas e insumos para el producto. No sé, voy a producir bebidas hidratantes, entonces, no sé, el líquido, los colorantes, la botella, las tapas, lo que sea. Y está bien, son proveedores, pero no son necesariamente los únicos proveedores que voy a tener. Puedo tener proveedores de servicios. Ejemplo, en las empresas en que se contrata el servicio de aseo, servicios generales, de vigilancia, es un proveedor de un servicio. Ya es distinto si una empresa contrata directamente el personal de vigilancia, de servicios generales, pero por lo general es muy común, sobre todo en empresas grandes, ¿no? Contratar esos servicios. Y está la tecnología. Ejemplo, los computadores que adquiere la universidad. La universidad no vende computadores. Distinto si mi empresa vendiera computadores, no sé, los comercializo. Esa compra que yo realizo de computadores viene a ser como materias primas e insumos. Es mi producto principal, compra y venta de computadores. Pero si mi empresa es como en el caso de la universidad, una institución de educación, no vendo computadores, pero sí los compré para poder prestar mi servicio. Entonces ahí tengo un proveedor no de materia prima, sino de tecnología. De competencia podemos tener directa o indirecta. ¿Alguien me quiere decir, no sé, un ejemplo, la definición, lo que sea, de directa e indirecta? ¿No? ¿Les suena productos sustitutos? Ejemplo,
vuelvo al tema de las bebidas. Bueno, voy a sacar una nueva bebida hidratante, entonces competencia directa van a ser todos esos productos o servicios, si fuera un servicio, idénticos, con los mismos atributos. Entonces estamos hablando de, mi competencia sería Gatorade, Powerade y bueno, todas las bebidas hidratantes para deportistas. Pero no es la única competencia que habría. Ok, tiene unos atributos específicos por ser bebida hidratante, pero podemos pensar que hay más bebidas que igual a una persona, no sé, con sed le puede satisfacer en ese momento la necesidad. Entonces estoy hablando de una competencia indirecta como agua, gaseosas, jugos, todas las bebidas en general. Claro, tiene atributos diferentes, pero en general están atendiendo una misma necesidad. Igual, tienen que identificar, esta es mi competencia directa, esta es mi competencia indirecta. Los cines, por ejemplo, no sé, cualquier empresa de cines, su competencia directa, las otras empresas de cine. Competencia indirecta, incluso uno podría pensar, no, pues la piratería, los servicios de streaming, sí, pero si nos vamos un poco más allá, ¿qué es lo que está teniendo los cines? Entretenimiento. Entonces podemos pensar que otro tipo de competencia indirecta para los cines no solo sería piratería, servicio de streaming, sino parques de diversiones, en fin, otro tipo de entretenimiento. Depende, bueno, y si ya es algo muy específico, videojuegos, casinos, parques, en fin, en general todo lo que fuera entretenimiento. Claro, ya depende, si estamos hablando de niños, pues no vamos a pensar que el casino es competencia para un cine, ¿no? Pero yo no sé si ustedes han notado, muchas veces cerca de los cinemas, en centros comerciales hay casinos. No siempre, pero muchas veces. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta, comentario o todo claro? De mi parte todo claro, profe. Listo. Okay. Cuando hablamos del mercado distribuidor, igual, tenemos que identificar, yo le compro al fabricante directamente la materia prima, o es una cadena de una cadena. Esa gráfica la puse simplemente para ilustrar lo complejo que puede llegar a ser, pero pues depende de la industria. ¿Qué es lo que pasa en esta asignatura? Por lo general, los distribuidores son los mismos fabricantes del producto que necesitan. Digo por lo general, también hay uno que otro caso de, no, profe, yo necesito X productos, no sé, que lo fabrican en India, lo trae una empresa que sea hasta Brasil y ahí lo compramos nosotros, una cosa así. Pero por lo general la cadena del mercado distribuidor tiende a ser sencilla en estos casos. No sé, quizás he tenido un caso, pero porque más que algo académico era algo real lo que estaban trabajando. Y va el tema del mercado externo. Uno, puede que mis distribuidores y mis clientes sean locales, sean nacionales, como puede que haya alguno de los dos que sea internacional. No sé,
traigo una materia prima de Estados Unidos, solo voy a vender en Bogotá, o al revés, algo que voy a producir con materia prima de aquí de Colombia y lo voy a exportar, como pasa mucho con los productos derivados de frutas exóticas típicas de Colombia o del país que sea, que proveedores nacionales, clientes internacionales, o puede ser una combinación de ambas, tanto proveedores como clientes internacionales. Y sin embargo, recuerden que la clase pasada decíamos, aun cuando mis proveedores y clientes sean locales, debo por lo menos hacer un estudio, tengo competencia, tengo posibilidades afuera, ya sea como clientes o como proveedores, o definitivamente no, pero sí debo tener claro esa parte. No se me puede escapar que yo diga, no, mi proveedor es de aquí a Bogotá y mis clientes son de Bogotá, no revisé el mercado externo y resulta que tengo un competidor fuerte, mejor dicho, que me dañó el proyecto. Siempre lo debemos tener presente. Entonces yo les decía que todo el estudio de mercado, de una u otra manera, apunta a cuánto voy a vender y a qué precios. ¿Qué se ve en el plan de mercadeo? Un poco todo lo que ven ahí, dependiendo por supuesto, de el precio, de la cantidad, va a estar el volumen de ventas. Es importante saber que yo necesito, para poder decir voy a vender, no sé, 1000 unidades a 5.000 pesos, yo qué sé, ¿consecuencia de qué? Es que se invirtió tanto en publicidad, se va a manejar un marketing de esta manera. No es lo mismo si se invierte, no sé, en radio, en televisión, en redes sociales, que si no se invierte. A veces se necesita, a veces no, depende del producto, del servicio. Vamos a usar un voz a voz, y todo eso es lo que me va a determinar cuántas unidades voy a vender y a qué precio se puede vender. Entonces yo les decía, todo apunta a esas dos cosas, pero es reflejo de muchas cosas más, como lo que ven ahí, la estrategia competitiva, comercial. De eso está un poquito más ampliado en el libro, tanto el de Zapac como el de marketing. Hablábamos de que es una cadena. Tengo la empresa en su situación actual y hay un poco lo que ya vimos, competencias, submercados, mercado local, externo. Y ¿qué tenemos en cuenta nosotros para ese estudio de mercado? Una parte histórica, la situación actual, y lo proyectado. Es decir, yo puedo pronosticar las ventas, la próxima clase hablamos de eso, con información histórica de la empresa, muchas veces. Ojo, información histórica, pero también supuestos. ¿A qué me refiero? Yo no puedo coger y mirar solo las ventas y decir eso va a seguir creciendo. Yo debo tener en cuenta, esas ventas tuvieron ese comportamiento porque estábamos invirtiendo tanto en publicidad y los años que sigue vamos a seguir manteniendo eso en publicidad. Ok, va a seguir esa tendencia, o no, vamos a disminuir los gastos de publicidad. Entonces, aunque hay una tendencia en las ventas, puede que el próximo año bajen. ¿Qué, profe, qué pasa si la empresa es nueva? Como en la mayoría de sus proyectos.
Eh, Igual se puede hacer un análisis histórico del sector. ¿Mm? Puede que mi empresa sea nueva, por supuesto va a tener su grado de innovación, no necesariamente un producto ya existente, pero sí o sí va a pertenecer a una industria de la cual habrá información, ¿m? De años anteriores. A menos pues que alguien saliera con esto, es un producto totalmente nuevo, no se había visto, no hay información histórica, ¿m? Pero de resto siempre se puede asociar el producto o servicio a una industria. Y ya la próxima clase veremos que aunque lo principal que se utiliza es el análisis histórico, no es la única forma de pronosticar las ventas. Hay otras técnicas, algunas más cualitativas que cuantitativas, y también son válidas. Ojo, no es que una sea mejor que otra, depende mucho de la situación de la empresa, del acceso a la información que tengamos. Y entonces partimos de ese análisis histórico de la situación actual para llegar a un análisis proyectado, que es lo que hacemos con el estudio de mercado. Es decir, en los próximos años esperamos unas ventas de tanto, haciendo esta inversión, siguiendo esta estrategia. Y aquí va un poco lo que les mencioné quizás por encima de la clase pasada, que yo sé que algunos ven la gráfica y dicen, ah, sí, eso ya lo vimos. No sé si recuerdan las 4 P's, que algunos entonces ponen 5, 6 P's, producto, precio, plaza, promoción principalmente. Y hablábamos del ciclo de vida del producto. Y yo les dije, ojo, si yo saco un producto idéntico a algo que ya hay en el mercado, aunque para mí, mi empresa, mi producto sea nuevo, muy seguramente ese producto se va a encontrar por acá, y eso siendo optimista, si no es ya por acá. Que era lo que les decía, va a resultar poco, si no es nada atractivo a inversionistas, porque dirán, no, pues ya no hay mucho que explotarle a ese producto. Ya dentro de poco empieza el declive y no hicimos nada. Yo les decía, se espera cuando se presentan en esos programas Shark Tank, que sean productos que estén por acá. Es decir, ya han pasado toda esta fase de introducción, ya son empresas en funcionamiento, ya tienen un historial, así es una empresa pequeña, pero están, mejor dicho, en un punto en que se presta para explotarlo de una manera impresionante. Muy rara vez, pero ha pasado también, han invertido en productos que están en la fase de introducción. Ojo, en esos programas no es así tan explícito como les estoy contando, que, oh, no, usted está en la fase de madurez, no va a invertir. No. Es quizás un análisis que no se hace explícito, pero cuando han invertido en empresas que estén en fase de introducción, yo he visto como 2 casos, que quizás la empresa no está en funcionamiento, van y presentan la idea, algo muy novedoso, pero requiere una inversión fuerte, que no han tenido la oportunidad, no han tenido el acceso a esa inversión, pero mejor dicho, es una idea súper innovadora, ya están las patentes, ya, mejor dicho, se encuentra todo listo para poner la plata y terminar de formalizar el negocio. Pero ya se ha avanzado en investigación, desarrollo, todo el tema de patentes. No siempre se requieren patentes, depende por supuesto de la empresa, pero hay algunos casos que recetas, que procesos de producción específicos, bueno, se piden patentes sencillamente para proteger el negocio. Yo puedo tener la idea revolucionaria, no sé, una fórmula
no sé, un producto culinario, algo químico, lo que sea, y yo no lo patento, simplemente me lo pueden copiar, yo no tengo cómo responder legalmente, demandar que me están copiando, nada, yo no lo tenía patentado. Es más, puede llegar otra empresa, lo patenta antes que yo y ya, me toca dejar de producir, así la idea hubiera sido mía. Por eso muchas veces, para los que han visto el programa, preguntan por las patentes. Tienen que identificar en qué fase está su producto. Y repito, lo ideal es que esté, no sé, bueno, introducción, crecimiento, pero no sé, yo diría que por acá. Va a estar en introducción cuando es algo muy, pero demasiado novedoso. Ahí se puede hablar de que está en una fase de introducción. Crecimiento empezando cuando listo, tiene algo de innovación, no tan fuerte, ya hay varios productos similares en el mercado, pero aún se pueden hacer cositas interesantes. Ya si ustedes identifican, no, mi producto está por acá, mejor cambien de idea. Y pues si están en declive, pues nada que hacer. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? No, bueno. Las estrategias de precios pueden ser de dos tipos, y más allá de las fórmulas, quiero que quede claro, yo puedo establecer mi precio basado en costo, basado en precio. ¿De qué depende? Podemos hablar que hay industrias, y ojo que aquí depende de la industria, en que hay empresas que manejan unos rangos de precios muy amplios, empresas que venden muy barato, muy caro, que normalmente se dice a este costo le vamos a sumar tanto por ciento de margen de utilidad. Pero hay industrias en las que el precio ya está establecido por ley, por tradición, y prácticamente yo no me puedo mover de ese precio, y lo que tengo que jugar es con mi costo. Si yo quiero tanto margen, debo lograr producir mis productos, servicios a X costo. Ejemplo de una industria en la que los precios ya, mejor dicho, están ahí establecidos. Pasa muchísimo en el sector público con las licitaciones. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de licitar. ¿Alguien ha tenido la oportunidad de licitar o no? O sí, pero no, para que no le pregunte. Salen las convocatorias de licitación, lo que se conoce como el pliego de condiciones, y hay un valor, 20 millones, 50 millones, bueno, lo que sea, es valor total del contrato. Claro, hay unas condiciones que deben cumplir las empresas. Hay unas condiciones que deben cumplir las empresas, no sé, ejemplo, bueno, ahorita no tanto, pero colegios públicos que licitan para que empresas les hagan todo el proceso de sistematización de información y generación de boletines de notas. Supongamos que aparece valor 40 millones. Esos 40 millones es el máximo. De ahí no se pueden pasar ninguna de las empresas que participa del proceso. Si alguna se llega a pasar, ya entra a descalificar. Así haya colocado, no, yo cobro 40 millones, 100 mil, ya está por fuera.
De ahí para abajo, sí pueden. Es uno, ahora, dentro del pliego de condiciones, bueno, hay distintos factores con distinto porcentaje para el total de puntuación. Uno de esos es el valor de contrato. El menor a menor valor de contrato, mayor calificación. Entonces, por lo general, los oferentes tienden a bajarse, pero tampoco mucho. No sé si hay 40, dice 40 millones, 39 millones, 38.500, 39.500. Tampoco se van a bajar muchísimo, porque casi que se irían a pérdida. Es un ejemplo de una industria en que se fija un valor y de ahí, mejor dicho, es muy poco lo que se puede mover. Vamos a salir de lo público y no un tema legal. Planes de telefonía celular. Un operador puede, por supuesto, dentro de lo legal, lo que está permitido, podría cobrar lo que quiera por el plan que sea, pero no sé, independientemente del operador que tengan ustedes en prepago o en pospago, yo creo que todos evidenciamos que constantemente tienen como a igualarse. Y claro, hay planes de planes, que con más minutos, bueno, que con más condiciones, lo que sea. Ejemplo, llega WOM, entonces que planes 35.000 pesos con, bueno, minutos, gigas, lo que sea, que tuvieron que empezar a hacer la gran mayoría de operadores, igualarlo. Ya no podían jugar con esos planes, no tenían que bajarlo y bueno, ya mirar internamente cómo hacían con los costos. Yo no sé si ustedes han hecho el ejercicio. Yo tenía un plan, por ejemplo, que me costaba más y pues yo para qué voy a pagar más si puedo pagar menos por lo mismo. Y ya pues no me interesa ahorita hablar del operador. Y les dije tal cual, quiero pasarme a prepago porque me van a cambiar de operador, porque en otro lado me ofrecen 35.000 por esto. Es un operador el que yo tengo que pues no había igualado esos planes, pero sí estaba ofreciendo muchas más gigas. Yo decía, yo la verdad no necesito tantas, pues ahorita sobre todo que me la paso aquí en el apartamento y me la paso conectado al wifi, mejor dicho, no gasto nada de datos y ya tuvieron que bajármelo a 35.000 con esas características, porque tienen clarísimo que si no, pues ya me cambio de operador, y no solo yo, cualquier cantidad de usuarios. También es importante que identifiquen cómo se fijan los precios en la industria a la que pertenece su proyecto. Pueden establecer los precios libremente, con ciertos diferenciales. No sé, voy a hablar de camisetas. Yo puedo encontrar, no sé, desde 5.000 hasta 200.000, y no estoy exagerando, depende de la marca, del material, de muchas cosas. Pero no significa que la de 200.000 es idéntica a la de 5.000, no, de que tiene su diferencial, lo tiene. A veces cuando uno compra prendas de X valor, no está uno como tal comprando la prenda, sino prestigio, posicionamiento, bueno. No es que yo me mueva en una industria en la que se pueden fijar los precios libremente, yo salga con un producto que normalmente está en el mercado a 50.000 y yo lo saque con esas características y piense venderlo a 100.000. Si yo pienso venderlo más alto, es porque tiene algo de diferente mi producto, mi servicio, que justifique ese incremento, ¿no? Ahí pueden ir pensando ustedes como usuarios, no sé,
ropa, alimentos, servicios públicos, transporte, lo que se les ocurra, ir revisando ese tema, bajo qué circunstancias se justifica un mayor precio, salud, no sé, lo que quieran. Y van mirando su proyecto, si lo pueden hacer, si no, si lo pueden hacer pero no lo van a hacer. Y bueno, aquí de la estrategia de precios lo voy a dejar solo enunciado. Ese sí es un poco repaso más de marketing. Pero el punto es que en la definición del precio influyen muchos aspectos, como los que ven ahí. ¿Que en qué se va a ver reflejado todos esos aspectos? En la elasticidad del precio de la demanda. ¿Qué tan sensible, es decir, qué tanto puede aumentar o disminuir la demanda de mi producto con una variación del precio? Que claro, uno hace, lo más común es encuestas, pero no es lo único. A veces, y todas las técnicas que vieron, que focus group, que el comprador misterioso, mystery shopper, todas esas cosas, pero a la final se están evaluando distintos aspectos para llegar a mirar: mi producto es sensible, no es sensible, esta es la elasticidad, puedo manejar este precio, no lo puedo manejar, me toca más bajo. Hacia todo eso apunta. Y aquí nos vamos a empezar a meter con Excel. Ustedes van a tener un taller de esta clase, de esto que vamos a ver en este momento, que ojo, igual está en el libro. Si leyeron, chévere; si no leyeron, ojo pues con lo que vamos a hacer. Es muy sencillo, y repito, para muchos será repaso. Ya ahorita a las 7 creo que les queda subida la asignación ahí por Teams. Ya ahorita les muestro un taller de esto: elasticidad, precio de la demanda, ingreso de la demanda, elasticidad cruzada. Y permítanme, abro un Excel. Ese Excel igual se los facilito lo que hagamos ahorita. Entonces, hablamos de 3 tipos de elasticidades que miden 3 aspectos diferentes. La primera elasticidad se llama elasticidad precio de la demanda, en la que se está comparando la variación de las cantidades, de la cantidad demandada, y la variación del precio de ese bien. ¿Qué es lo que estamos haciendo con esa elasticidad? Efectivamente, mirando qué tan sensible es la cantidad demandada de mi bien con una variación en los precios. Es decir, si yo le subo el precio a mi producto, a mi servicio, lo común es que se bajen las ventas. Pero ¿qué tanto se van a bajar? Hablamos que cuando es elástica, que cuando esto es mayor a 1, es decir, es que es muy sensible, es decir, que una variación en el precio va a generar una mayor variación en la cantidad. Si yo identifico que mi bien es elástico, debo tener claro que si yo subo un poquito el precio, se me va a bajar muchísimo la demanda. Por lo general ahí mi estrategia no va a ser subir el precio. Y al contrario, si yo bajo un poquito el precio, se va a incrementar mucho más mi cantidad demandada. Entonces, en ese caso, mi estrategia puede llegar a ser
bajar el precio. Ahí es cuando salen las ofertas, bueno, los outlets, bueno, los outlets son por cambios de colección principalmente, pero bueno, las ofertas, que bajo, mejor dicho, el precio, esperando que se disparen mis ventas. Cuando es unitaria, es decir, que cuando es el resultado de esa elasticidad, ya nos vamos a ver la fórmula, es igual a 1, significa que van a variar en la misma proporción. Y entonces ahí ya tengo que complementar mi análisis de precios con los costos, con la utilidad generada. Cuando es inelástica, significa que una variación en el precio va a repercutir en una variación menor en la cantidad demandada. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo subo mi precio, mi cantidad demandada efectivamente va a bajar, pero un poquito o en menor proporción. Y lo mismo, si yo bajo el precio, mi cantidad demandada va a subir, pero muy poquito. Ahí sería el contrario. Si yo sé que al bajar mi precio no es mucho lo que se vaya a incrementar la cantidad demandada, no hay riesgo de que mi estrategia incluya ofertas, porque no se va a justificar esa disminución en el precio con el incremento en las ventas. Pero sí puedo considerar sin ningún problema incrementar mis precios. Se me va a disminuir mi demanda, pero muy poquito. Paréntesis, ahorita con todo este tema de la pandemia, que muchas empresas sí o sí tuvieron que disminuir su demanda, su oferta, perdón. Algunas empresas mantuvieron los precios, otras empresas dispararon los precios. Yo no sé si les ha tocado como clientes, ejemplo, los cines que están operando al 30-40%, sin ningún problema pudieron haber subido las tarifas. ¿Por qué? Porque igual no esperaban que se vendiera todo, pero no lo hicieron. Ya es algo muy corporativo de cada empresa, pues. ¿Qué empresas sí subieron muchísimo los precios? Ejemplo, transporte escolar, mejor dicho, casi que el doble. Pero pues es que igual sabían que no iban a llevar la ruta completa. No sé, si antes transportaban 15, ahora iban a transportar 7, 6. Y realmente lo hicieron, se los digo por experiencia. En fin, eso pasa. Y aquí podríamos colocar cualquier cantidad de ejemplos de empresas que subieron los precios con todo este tema de la pandemia, porque igual no esperaban el aforo completo, algunos sitios de rumba. Bueno, eso en cuanto a la elasticidad precio de la demanda. La elasticidad ingreso de la demanda. Ojo, primera diferencia, aquí yo ya no estoy comparando el precio del artículo, sino mi salario, mi ingreso. ¿Qué tanto varía el consumo de X bien cuando varía mi ingreso? Y hablamos de bienes de lujo necesario o inferiores. Cuando esta elasticidad es mayor que 1, se dice que es un bien de lujo. ¿Por qué? Entre más aumente mi ingreso, más voy a consumir de ese bien. Cuando está entre 0 y 1, es decir, que el cambio en la cantidad demandada es mínimo, se dice que son bienes necesarios. Es decir, que independientemente de lo que yo gane, sea mucho, sea poquito, son bienes que sí o sí voy a consumir.
que de pronto aumente, disminuya un poquito, pero como tal no tiene que ver con el ingreso. No sé, piensen en un alimento que ustedes consuman todos los días. El consumo de agua donde viven, tienden a ser bienes necesarios. Y cuando es menor a 0, son inferiores, es decir, cuando aumenta mi ingreso, disminuye mi consumo de ese bien, es decir, son bienes que estaba consumiendo porque me tocaba, pero en el momento que tenga la oportunidad que mejore mi situación económica, voy a empezar a salir del consumo de ese bien. No sé si ustedes se han encontrado en una situación de desempleo. Ojo que no me refiero a que trabajen o no trabajen, me refiero a que han estado trabajando, quedaron sin empleo, no sé, los despidieron, lo que sea, no que intencionalmente no estuvieran trabajando y bueno, quizás estuvieron después buscando empleo y mientras conseguían empleo, no sé, empezaron a consumir unos bienes o servicios más económicos, y ya después cuando volvieron a recuperar su empleo, esos bienes económicos que estaban consumiendo porque les tocaba, los dejaron de consumir y bueno, se cambiaron a los de su preferencia. Esos son bienes inferiores y eso nos va a mostrar la elasticidad de ingreso de la demanda. Y la elasticidad cruzada, ojo que aquí yo comparo dos bienes, la cantidad demandada de un bien con el precio del otro. Y aquí me va a mostrar si son sustitutos o complementarios. ¿Qué quiere decir? Sustitutos, o que consumo uno o que consumo otro, pero no voy a consumir los dos. El ejemplo que les colocaba ahora de las bebidas. ¿Y qué pasa normalmente? Que si el precio de un bien aumenta, normalmente la cantidad demandada del otro bien va a aumentar, porque me voy a voltear hacia el otro bien, es decir, son sustitutos. ¿Cuándo son complementarios? Cuando utilizo los dos bienes o servicios conjuntos. Ejemplos de bienes complementarios, no sé, comidas rápidas y salsas, comidas rápidas y gaseosa, televisores y DVDs, televisores y servicios de streaming, computadores y teclados, son bienes complementarios, que aumenta el consumo de uno y aumenta el consumo de otro, porque no son competencia, se complementan. ¿Tienen claros los conceptos antes de empezar con los ejercicios o tienen preguntas? Bueno. Regálenme un momento. Así ya quedó. Entonces, vamos a empezar por elasticidad precio de la demanda. ¿Qué es lo que se acostumbra a hacer? Tener distintos precios, distintas cantidades. De cualquier bien, vamos a suponer que tenemos un precio de 10.000 y a ese precio nos demandan, yo que sé, 50.000 unidades. Luego subimos el precio a 15.000, nos demandan 40.000. Lo subimos a 20.000, nos demandan 30.000. ¿Qué dice la fórmula? Estas barritas que yo tengo acá significan valor absoluto.
¿Qué quiere decir valor absoluto? Que no voy a tener en cuenta el signo, ¿no? Siempre lo voy a colocar positivo. Y voy a revisar la variación porcentual de las cantidades sobre la variación porcentual del precio. Siempre la variación porcentual aquí va a ser igual a la variación porcentual igual a una variación absoluta sobre el valor inicial. Yo aquí voy a hacerlo un poco paso por paso, pero se podría hacer todo sin ningún problema en una sola celda. Lo hago paso por paso para la explicación. ¿Por qué digo esto? Cada quien verá en el taller si lo hace paso por paso o todo en una sola celda, no hay ningún problema. Entonces, por ejemplo, voy a mirar la variación porcentual de la cantidad y aquí la variación porcentual del precio. Entonces tomemos, este era el valor inicial y después fuimos cambiando a estos. Aquí no me va a quedar nada. La variación porcentual de mi cantidad dijimos que va a ser igual a la variación absoluta. ¿Cuál va a ser la variación absoluta? Valor final menos valor inicial. Es decir, una variación de 10.000 sobre el valor inicial, que en este caso era 50.000. Pregunta, ¿alguien lo está haciendo y espera un momento o solo están viendo? No, sí, profe, lo estamos haciendo, pero pues ahí vamos. Listo, no, pues es para saber qué tan rápido voy. Voy a esperar un momento y ya sigo pues. Ahora, si yo tuviera aquí una tabla con 3 datos, 20 datos, lo que fuera, pues nada, hago la primera y de ahí para abajo arrastro. Operativamente me da igual si tengo solo un dato, 2, 3, 4, los que sean, porque hago bien la primera fórmula y de ahí para abajo arrastro. Voy a hacer el mismo procedimiento con la variación porcentual del precio. ¿Qué es más? Yo puedo colocar aquí primero precio y aquí luego cantidad para hacer solo una vez la fórmula y arrastro a la derecha y abajo. Entonces la variación absoluta va a ser igual al valor final menos el valor inicial sobre el valor inicial. Profe, una pregunta. Sí. ¿Me escuchas, sí, profe? Sí, Nelson. ¿Debe hacerse con esa fórmula? Es decir, se califica que sea así, tal cual su merced lo acaba de hacer. Variación absoluta sobre el valor inicial. No. Ojo, el concepto es el mismo. Por eso antes de iniciar dije, yo voy a tratar de hacerlo paso a paso. Habrá quienes digan, yo calculo de una vez la elasticidad en una celda y no me pongo a calcular aquí variación del precio, variación de las cantidades. Es válido,
De que va a depender un poco del dominio del concepto y del manejo de Excel que tenga cada uno. Cómo se sientan cómodos. Es más, incluso de pronto alguien podría añadir una columna con la variación absoluta. Lo que yo voy a hacer a continuación de calcular la elasticidad con estos dos es lo que digo, de pronto alguien lo haya aquí de una vez la elasticidad y es válido. Lo que sí es que el resultado va a ser el mismo, tiene que ser el mismo, independientemente de si lo hago paso a paso o todo de una vez. ¿Sí, Nelson? Listo, profe, gracias. Vale. ¿Cómo alguien dijo algo? Creo que me puedes volver a repetir de cómo el 50% que pena contigo. No te preocupes. Ojo que eso aquí de variación porcentual aplica, mejor dicho, aquí los que vieron análisis financiero, siempre que yo voy a calcular la variación porcentual de lo que sea, pues va a ser esa variación absoluta sobre el valor inicial. Por ejemplo, eso es lo que hacían en análisis horizontal. Y necesito hallar la variación porcentual, en este caso, para precio y para cantidad. Entonces, para la variación porcentual del precio, primero, lo que está arriba entre paréntesis de B6 menos B5 es la variación absoluta. ¿Cómo se calcula la variación absoluta? Valor final menos valor inicial. Entonces ahí me queda la variación absoluta y eso va a estar dividido entre el valor inicial, que pues es el 10.000, el B5, ¿no? Y lo organicé de tal manera para que después lo único que tuviera que hacer fuera arrastrar a la derecha y para abajo. Esto de aquí lo que hice fue arrastrar. ¿Sí, Laura? Sí, profe, gracias. Vale, con gusto. Ahora, ¿cómo calculo la elasticidad? La variación porcentual de cantidad sobre la variación porcentual de precio, pero en valor absoluto. Es decir, siempre signo positivo. Yo puedo usar la fórmula de Excel que dice igual abs, es decir, igual valor absoluto, y vemos variación porcentual de cantidad sobre variación porcentual de precio. Pónganle decimales, es decir, no se queden con esto, ojo, y esta es una elasticidad unitaria. No, no es unitaria. Claro, si no le pongo decimales, pues sí, con dos decimales que le pongan ya. En este caso estamos hablando de algo inelástico. En todos los rangos. ¿Qué puede pasar? Y de pronto algunos ya vieron el taller, que para un rango de precios sea elástico, para otro rango unitario, para otro rango, bueno, elástico, inelástico, en fin. Es lo más común. Difícilmente va a pasar que para todos los rangos de precios la elasticidad siempre es elástica o siempre es inelástica. Y justamente con ese rango de precios que uno mira, de aquí a aquí es inelástico y aquí a aquí es elástico, es que uno entra a mirar, ok, si fijamos este precio, las estrategias que podemos utilizar son promociones, bueno, y todas las estrategias que haya. Voy a hacer aquí una modificación. Supongamos que estos fueran los datos.
O sea, les estoy mostrando, hacia hay un punto en el taller, ¿no? Pues un poco más de valores de los que hay acá, como hasta por acá. Y les piden, indiquen qué rango es elástico, en qué rango es inelástico, en qué rango es unitario. Supongamos que fuera este el ejercicio. Pues aquí entre 10.000 y 15.000 estamos hablando de un producto inelástico, pero ya entre 15.000 y 20.000 estamos hablando de un producto elástico. Como lo planteé inicialmente, pues siempre va a ser inelástico. ¿Sí? Bueno. Ahora nos vamos con la elasticidad ingreso. La variación porcentual va a ser igual. Entonces no se va a colocar P y el ingreso. Hasta 4. Perdón, Q. La cantidad demandada. Yo puedo estar hablando del ingreso mensual, anual, no importa. Supongamos que tenemos este ingreso mensual y esta cantidad, no sé, de lo que sea. Entonces, voy a hacer lo mismo, voy a hallar la variación porcentual de la cantidad del ingreso. Más, vean que con esto que tenemos aquí arriba, lo puedo copiar, lo pongo ahí. Es exactamente lo mismo que si lo hubiera hecho manualmente, como ya sabía que era la misma fórmula. Lo que sí no puedo copiar es la fórmula de la elasticidad. ¿Por qué? Primero, en esta elasticidad precio de la demanda, yo hallo el valor absoluto, no me interesa el signo. Pero en esta de ingreso de la demanda sí me interesa el signo, es decir, no hallo valor absoluto. Lo primero. Y lo segundo, aquí yo tenía organizado primero precio, luego cantidad, es decir, este era el denominador y este el numerador. Y aquí igual lo puse al revés, puse primero el numerador, luego el denominador. Entonces, si yo solo lo voy a hacer para mostrarles que no lo hagan. Independientemente de que esté el valor absoluto o no, adicionalmente me quedó fue variación porcentual del ingreso sobre variación porcentual de la cantidad, y no, arriba va la variación porcentual de la cantidad. Puede que, no sé, como ustedes organicen información,
si pudieran copiar la fórmula. ¿Por qué les digo esto? No quiero que generalicen o que se memoricen que aquí copiamos esta fórmula, aquí no, sino que entiendan por qué en algún punto la copio y por qué en otro no. Pasa muchísimo que, no sé, aquí hice el ejercicio así y les hice después un quiz en que les puse primero ingreso y luego cantidad. No se fijaron, lo único que hicieron fue copiar la fórmula y les quedó al revés la elasticidad. Entonces, más allá de lo operativo de Excel, entiendan el concepto y la fórmula, por supuesto. Entonces, la variación porcentual de la cantidad sobre la variación porcentual del ingreso. Sé cómo me lo acabé de inventar, tiene una elasticidad súper alta, pero bueno. Quiere decir que ese bien es un bien de lujo. Claro, a mayor ingreso voy a consumir más de ese bien, pero asimismo a menor ingreso pues voy a consumir menos de ese bien. Porque no lo necesitaba y ajusto mi presupuesto. Un bien de lujo puede ser, no sé, una ida a cine, a rumba. Bueno, para algunos es bien de lujo, para unos es bien necesario, sí, depende de los gustos y finanzas de cada quien. Para mí, por ejemplo, es un bien de lujo. Si puedo, chévere, voy, y si no, pues ni modo. Hay personas para quienes es un bien necesario que estén ganando mucho, estén ganando un poquito, mejor dicho, siempre rumbean lo mismo. Ahí puede que el mismo producto o servicio tenga un comportamiento diferente para otra persona. Listo, aquí dijimos inelástico. Y aquí dijimos de lujo. Ahí van bien, espero, sigo. Preguntas. Profe, una pregunta. Sí. ¿Por qué en la necesidad de ingreso de la demanda no te has hablado absoluto? Porque yo sí, aquí sí necesito saber si es menor a 0. ¿Qué pasa si es menor a 0? Ojo, significa que uno de los dos tiene signo positivo y uno signo negativo, para que me dé menor que 0, independientemente del valor para el signo. Supongamos que tengo este negativo y este positivo, que es lo que dijimos inicialmente. Aumenta mi ingreso, disminuye mi consumo de ese bien. O supongamos que fuera al revés. Disminuyó mi ingreso, que era un poco lo que les decía, me quedé sin empleo, aumentó mi consumo de ese bien. ¿Qué sucede si yo le pongo valor absoluto? Solo me estaría moviendo entre de lujo e innecesario. Es decir, que si yo tuviera uno positivo y uno negativo, pues es como si siempre tuviera los dos positivos o siempre tuviera los dos negativos. Por el comportamiento que tiene el ingreso,
Ejemplo, en un principio, digo en un principio, y sé que no todos, algunos empezaron a ir a tiendas como de uno y justo y bueno por un tema de ingreso. Hay personas que no tienen nada que ver con el ingreso y les gusta, y ya son clientes fieles, pero hablo de algunos casos en el que algunas personas, no sé, entró la pandemia, me quedé sin empleo, entonces ya no puedo ir a X almacén y empecé a comprar productos de precio más bajo. No sé si les ha pasado, pero noten cuál fue el comportamiento. Bajó mi ingreso, aumentó mi consumo de un bien. Es decir, estoy teniendo en cuenta el signo. Repito, algunos ya somos, yo en algunas cosas, clientes, y pues independientemente que esté ganando poquito, mucho, ya me fidelicé con X producto, lo voy a seguir comprando. Pero en otros casos no, entonces no, ya volví a recuperar mi empleo o me aumentaron mi salario, entonces ya dejo de consumir ese bien y consumo otro. Aumento mi salario, disminuyó mi consumo de ese bien. Pasa también con el transporte público. Hay personas que les suben el salario, entonces todo el tiempo taxi, les bajan bus, y es más, ni siquiera con un aumento, sino con el día de paga. Yo no sé si les ha pasado. El día de paga, mejor dicho, nos vamos de restaurante, centro comercial, y los otros días no, ya corrientazo. Aumentó mi ingreso, disminuyó mi consumo de corrientazo, así fuera en un solo día, pero ese es el comportamiento. Si hay esa relación de que uno aumenta y otro disminuye. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Vale. Ahora vamos a ver elasticidad cruzada. Ojo que aquí ya estamos teniendo en cuenta dos bienes para comparar. Regálenme un segundo, por favor, ya regreso. Listo, qué pena. Entonces aquí ya estamos hablando de la relación entre dos bienes o servicios. En el taller creo que les hablo de pizza y hamburguesa, pizza y gaseosa, algo así, que por el simple nombre de los bienes, pues ya se dan una idea de son complementarios, son sustitutos. Entonces,
Vamos a usar esta fórmula de acá. Vamos a hallar la variación porcentual de la cantidad del bien X sobre la variación porcentual del precio del bien Y. ¿Alguien quiere hacerlo? ¿No? Dios mío, está muy tímidos hoy. Pero bueno. Entonces, igual, variación porcentual de la cantidad de X sobre la... Lo que toca hacer, si quieres yo lo intento. Ok, un momento. Pero Nelson no se conectó por la aplicación, ¿cierto? Estoy desde la versión web, profe. Ok, no le ¿Ojo puedo... para la aproximación o...? Si no le puedo ceder el control. Ah, bueno. Yo la descargué para la Entonces yo lo intento. Brian Gómez. Ese sí. Listo, ya le cedí el control, Brian. Ahí está. Todo suyo. Elasticidad cruzada de la demanda. Entonces la variación porcentual de la cantidad de un bien, en este caso el bien X, sobre la variación porcentual del precio del otro bien, en este caso el bien Y. Ahí lo estoy moviendo yo, profe, sí. Sí, yo tengo quieto el mouse. Su cursor es el que dice BH, el mío es el que dice FC. Listo, profe. Entonces, es la variación de QX sobre el precio de QY. ¿Cierto? La cantidad de X y el precio de Y. Correcto. Listo. Entonces, sería... Entonces, por si acaso para Brian y para todos, noten que hay datos que aunque están ahí, pues no los vamos a usar. En este caso, como el precio de X y la cantidad de Y. Me da igual que estén o que no estén. Entonces, acá sería... Listo. Entonces, ¿cómo era la fórmula, profe? La variación porcentual de la cantidad de X sobre la variación porcentual del precio de Y. No, ahí sin valor absoluto. Sin valor absoluto. Sí, solo en la primera, en la de elasticidad precio de la demanda, es con valor absoluto. Listo, muchas gracias, Brian. Listo, ya le quité el control. Y eso era todo. Es decir, son complementarios en este caso. Aumentó el precio de uno, disminuyó la demanda del otro. Ya, entonces aquí complementarios. Eso es todo lo que tienen que hacer con el taller. No sé si ya lo han visto, voy a mostrarles antes de que se me olvide. Les debió llegar una notificación
ya sea que ahí por el canal ver tarea, o si no, si se van al menú de tareas, la pueden ver ahí. Ahí están las instrucciones. Ojo, la idea es que el taller lo hagan en los equipos. Mejor dicho, todo. Talleres, quizzes, parcial, por supuesto el trabajo del proyecto a entregar. Voy a decir algo que tal vez no debería decirlo, pero pues bueno. Sean estratégicos. Sí, Camilo. Profe, que pena una preguntita. Sí. Cuando, pues sé que lo dijo, pero no lo tengo tan claro. ¿Cuándo se saca valor absoluto y cuándo no? Cuando está en la... Valor absoluto es solo en elasticidad, precio de la demanda. Ok. Estas rayitas de acá significan valor absoluto. Estas fórmulas no tienen esas rayitas, por consiguiente no es valor absoluto. Ahora ustedes se dan cuenta que cuando el signo sí importa en el resultado, aquí mayor a 0, menor a 0, mayor a 1, entre 0 y 1 y menor a 0, cuando el signo sí importa, no lleva valor absoluto. Cuando el signo no importa, casi que se habla de menor a 1, mayor a 1, si lleva el valor absoluto. Y levantó la mano Nelson, ¿sí? Profe, en la elasticidad cruzada, ¿qué pasa si es igual a 0? Buena pregunta. No tienen relación esos bienes. Ejemplo, yo les puse a comparar sí, creo que pizzas y hamburguesas y pizza y gaseosa. Pero supongamos que les pusiera a comparar, no, vamos a ver, yo qué sé, pizzas y DVDs, productos que no tengan nada que ver. Lo normal sería que el resultado es 0. ¿Cuándo me daría 0? Cuando la variación de la cantidad del bien X es 0. Cuando, no sé, le subí el precio a la gaseosa y no cambió la cantidad demandada de vehículos, yo que sé, una cosa así. En esos casos daría 0, cuando no tienen relación los bienes. ¿Vale, Nelson? Bueno, Gracias, profe. con gusto. Entonces, aquí pueden ver el taller y les estaba diciendo, sean estratégicos. ¿Cuál es la idea? Que todos se involucren en el desarrollo de los talleres, parciales, quizzes. Pero si por algún motivo, porque también sé que a veces el tema laboral y familiar a veces juega, si por algún motivo no pueden estar siempre vinculados, yo sé que hay quienes lo hacen, organícense que no, entonces yo hago esto, usted haga el otro, yo me encargo de esta materia, usted de la otra. No se queden sin entregar, y de verdad si alguno por algún motivo no puede en algún punto contribuir al equipo con lo que se está haciendo, pues trate de subsanarlo entre el equipo. Y listo, ese es el taller, como les decía, 1 de elasticidad precio de la demanda, 1 de la elasticidad ingreso, 2 de elasticidad cruzada, efectivamente pizza y hamburguesa, hamburguesa y salsa de tomate, se me había olvidado. Tienen plazo para subirlo hasta el próximo jueves a las 10 de la noche. Pues la idea es que lo hagan antes de clase, pero pasa, no sé, tienen tiempo y no es muy largo el ejercicio, pero a veces pasa que se esperan a terminarlo hasta la clase. Pero bueno, con uno del equipo que lo suba es suficiente, no tienen que subirlo los 5. Con uno que lo suba, ahí pues a ustedes les aparecerá la opción de adjuntar y enviar. A mí no.
y me relacionan los nombres de las personas en el archivo, o me ponen equipo 1, equipo 2, yo les dije los números de equipo, ¿no? Y bueno, eso sí, colóquenme porfa el grupo si es COD, eso del taller, creo que es bastante corto y fácil. De este tema, eso lo voy a dejar para después, bueno, eso lo revisan ustedes, igual lo leyeron. Aquí dentro del plan de mercado se hace un análisis del DOFA. Sí, Brian. Profe, qué pena, ¿le puedo hacer una consulta con respecto al taller como tal? Sí, claro. Es que lo estoy revisando, profe. Sí. Y una consulta, por ejemplo, si la elasticidad me da 1.38 en la de precio-demanda, ahí digo que es unitaria o que es elástica. Elástica. Porque Elástica. Por eso les dije, colóquenle por lo menos 2 decimales. No se queden con que les mostró solo el 1, ya es unitaria. No. Les puede dar 1,1, es elástica. ¿Listo? Listo, profe. Esa era mi inquietud. Muchas gracias. Con gusto, sí, Nelson. Profe, por ese mismo lado de la pregunta, en una de las preguntas del taller dice cercana a 1. O sea, ¿qué tan cercano sería? ¿En qué decimal lo tomamos como unitaria? Bueno, por si acaso tampoco voy a hacer no sé, les dio 0,95 y algunos colocaron unitaria y otros le colocaron inelástica. Listo, no hay lía. Pues ahí sí es como subjetivo. Algunos hablan de unitaria efectivamente tal cual, 1 o cercano a 1. Pero como tal no hay un criterio de no, cuando esté entre 0,95 y 1,05. Para mí sería así, pero es algo muy personal, entre 0,95 y 1,05. Lo que sí es que no me vayan a colocar unitaria y no, era 1,3, sino que no le colocaron más decimales, ¿sí? Ahí sí tampoco. Ahora, en la vida real difícilmente se encuentra uno con una elasticidad perfectamente unitaria. Casi que para que dé igual a 1 sería un ejercicio académico, pues que cuadre los datos para que les dé igual a 1. En la vida real difícilmente pasa. ¿Listo? Bueno, eso ustedes lo revisaron. Aquí uno llega a hacer un análisis del DOFA, yo creo que recuerdan, debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Lo ampliamos cuando veamos el tema organizacional. Y no quiero irme sin hablarles de esto. Recuerden, para la próxima clase vamos a estar trabajando del capítulo 5, que es técnicas de proyección. Igual que hoy, les explicaré, les dejaré un taller igual que hoy, pero para la próxima clase pues nada, lean el capítulo 5 y terminen lo del taller de elasticidad de la demanda. Y ojo que para el próximo lunes nos vamos con capítulo 6 y 7 de ZAPAC, y tendrán que entregar también el taller de proyección de la demanda. ¿Listo? Como les dije, estas diapositivas están en el Drive. El Excel se los envío. Yo creo que mañana, por si acaso, les subo el video de la clase. Ahorita no, la verdad, mañana se los subo. ¿Listo? ¿Tienen preguntas, comentarios? ¿Todo claro? Bueno, pues muchas gracias, Dios los bendiga, nos vemos el jueves. Cualquier cosa me escriben, ¿vale? Gracias, profe. Gracias. Hasta luego. profe, gracias. Con Vale, gusto. profe, chao. Gracias, profe. Hasta luego. Chao.
Hasta luego, profe. Chao, que tengan feliz noche. Profe, Sí, el Excel lo envía por correo, ¿cierto? sí, yo se los envío. Listo, Listo. claro. Vale, que tengan feliz noche. Ya, ahorita, ¿qué me vas a decir? ¿Ya terminó?